Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. INOEA y Flaxo desarrollan el diploma en infancias y adolescencias en contexto de movilidad humana. Consejo Permanente recibió informes de visita oficial a Guatemala. Misión Observadora de España presentó charlas sobre el diálogo de Picasso en las Américas. MAP OEA rechaza el asesinato del alcalde de Huachené en Colombia. Flaxo Uruguay desarrolla en convenio con el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, INOEA, el diploma de infancias y adolescencias en contexto de movilidad humana. Esta propuesta formativa promueve la articulación entre las temáticas de derechos de la niñez y de movilidad humana. Procura reflexionar, conocer y develar los procesos de protección, así como los de discriminación, segregación e invisibilización que experimentan las niñas, niños y adolescentes que migran en las Américas en su relación con el Estado y la sociedad, con miras a generar cambios en las prácticas institucionales, con el fin de que cumplan con sus obligaciones de protección y promoción del ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, se abordan las tensiones y los desafíos de larga data en la historia de América que se han vuelto actuales y urgentes de retomar en el marco de los fenómenos socioculturales marcados por los desplazamientos migratorios contemporáneos. El Consejo Permanente de la OEA celebró una reunión extraordinaria este miércoles en la sede de la OEA en Washington, D.C. para recibir los informes de la visita oficial a Guatemala del presidente del Consejo Permanente y el secretario general. La delegación de México toma nota de los informes presentados por el presidente del Consejo Permanente y el secretario general sobre los resultados de su visita a Guatemala el 15 y 16 de diciembre pasado, a invitación del gobierno de ese país, así como de la presentación realizada por el señor canciller de Guatemala, Mario Bucaro. Esperamos que esta visita coadyuve al buen desarrollo del proceso de transición presidencial en Guatemala y que Bernardo Arévalo pueda asumir la presidencia de ese hermano país el 14 de enero de 2024 sin obstáculos y en apego a la decisión soberana y democrática del pueblo guatemalteco expresada en las urnas. México acompañará la toma de posesión del presidente Arévalo, con cuyo gobierno seguiremos trabajando para fortalecer la relación bilateral a partir del respeto y la cooperación y para encontrar soluciones multilaterales desde una visión humanista a los retos que enfrenta nuestra región. Gracias, señor presidente. Gracias, presidente, por la palabra, la convocatoria de esta sesión y su informe, tal como agradecemos lo completado por el secretario general y las palabras del ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, don Mario Adolfo Búcaro, cuya presencia en este Consejo Permanente nuevamente saludamos. No es casual ello, porque tal como hicimos en la resolución que adoptamos el 1 de septiembre, luego en la declaración que adoptamos el 1 de septiembre, luego en la resolución del 15 de noviembre y también en la resolución que adoptamos hace solo 8 días atrás, valoramos en particular la apertura del Gobierno de Guatemala a trabajar con esta organización y con los estados reunidos en este Consejo, y el consentimiento a la misión de este Consejo es una nueva muestra consistente de esa expresión, de ese compromiso. Por cierto, presidente, este proceso que hemos desarrollado en estos meses en reuniones, negociaciones, misiones y textos adoptados es la mejor evidencia de que no hay tensión. No hay tensión alguna en la defensa de principios universales y el despliegue de las capacidades del multilateralismo en respaldo de las decisiones soberanas, democráticas, que cada uno de nuestros pueblos puede adoptar. Es más, responder a los desafíos que hoy enfrenta la democracia en general, como concepto, como sistema de representación, de toma de decisiones, requiere de modo indispensable atender, responder, reflexionar sobre las tensiones y amenazas presentes, concretas, que vive cada una de nuestras democracias en tiempo real. En ello, permítanos insistir, presidente, en nuestra convicción de que los desafíos de la democracia, que no son pocos en ninguno de nuestros estados, deben enfrentarse siempre con más democracia y nunca con menos. En ese marco, corresponde que este Consejo y esta organización sigamos atentos a contribuir junto a las autoridades de la hermana República de Guatemala a que la decisión que adoptaron en las urnas sus ciudadanas y ciudadanos mediante el voto universal, secreto, libre e informado, tenga su expresión institucional
tanto el 14 de enero próximo como en los 4 años que le siguen. Muchas gracias, presidente. La misión observadora permanente de España ante la OEA en el marco del Año Picasso presentó la segunda charla sobre el diálogo de Picasso con las Américas, en la que participó la embajadora de España ante la OEA, Carmen Montón, y el historiador del arte, Alejandro Anreus. Bueno, nos hablas de un español universal, de un artista universal, considerado, tú le llamas genio, como de los más importantes de todos los tiempos, pero es una figura que no está exenta de controversia, ¿no? A pesar de que no pierda vigencia. Picasso sin duda está rodeado y cargado de controversia. Su actitud personal, ¿no? Como hombre, como esposo, como padre, deja mucho que desear. Y desde un punto de vista, vamos a decir, abiertamente feminista, muchas de sus representaciones del cuerpo femenino, sobre todo a partir de los años 30, son problemáticas, ¿no? Son controversiales. No dejan de ser obras importantes, pero están cargadas de mucha controversia. Pero hay varios Picassos, ¿no? Hay un primer Picasso joven, acabado de llegar de Barcelona a París, que no habla francés, y que pinta una de las obras más tiernas, llenas de empatía y de compasión en el periodo azul y el periodo rosado, ¿no? Que es donde él se convierte, como dice el gran historiador de arte inglés John Berger, es un invasor vertical. Es decir, él no viene de una modernidad alemana, italiana, francesa. Su modernidad es una modernidad subversiva que viene de toda esa trayectoria española y de la Barcelona de final del XIX, principio del siglo XX, ¿no? Y entonces eso le da otra perspectiva. Él pinta a los seres marginados, los payasos, los trapecistas, los mendigos en la calle, las prostitutas, con un sentido de solidaridad y de ternura que rara vez se encuentra en artistas de esa época. Y creo que es importante recordar que ese es el mismo hombre que también tiene todos estos problemas en su vida familiar y en su comportamiento con las mujeres, ¿no? Es una obra muy compleja que refleja diferentes aspectos de su personalidad humana. Uh-huh. Y volviendo como al principio, tú también hablabas de esa conversación artística con América Latina que mantuvo en su tiempo, ¿no? Nombrábamos a Páez Vilaró, a Alejandro Obregón y a otros muchos, pero ¿tú crees que esa conversación a día de hoy se mantiene viva? Yo creo que sí, que se mantiene viva porque si nos fijamos en la forma en que la figuración se ha repensado y se sigue repensando en Latinoamérica, sería imposible sin el ejemplo de Picasso, sin Picasso como un punto de conexión. Si nos fijamos, por ejemplo, el Picasso de ya los años 50 quizá ya no es el gran pintor innovador, pero Picasso sigue siendo un gran dibujante y grabador prácticamente hasta el día de su muerte. Y ahí es donde vemos que esa conversación continúa. Todo el aspecto del no expresionismo que sucedió en los Estados Unidos en los años 80, pero que lo hemos visto también renacer en diferentes partes de Latinoamérica, sería imposible sin la obra tardía de Picasso. Es decir, es uno de esos artistas, como esos otros dos gigantes de la cultura española, ¿no? Que son Velázquez y Goya, que es imposible pensar en hacer arte visual sin tener algún tipo de conversación con esos artistas, ¿no? Uh-huh. Y en el siglo XX, el gran poeta cubano Lezama Lima decía que el siglo XX, la primera mitad del siglo XX estaba dominada por dos figuras monumentales en términos de las artes visuales. Y él decía Picasso y Matisse. Y entonces decía, Matisse a veces es el sol de noche y Picasso a veces es la luna de día, ¿no? Y yo creo que eso es parte de la gran fuerza estética y estilística que tiene y su influencia en el arte de las Américas. Y no olvidemos que podemos decir las Américas en el sentido más amplio. Mucha pintura hecha en los Estados Unidos de América a partir de los años 20 sería imposible sin el ejemplo de Picasso también. Con profundo pesar y consternación, la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA rechaza el asesinato del alcalde de Guachené, Elmer Abonía Rodríguez. En este grave hecho, en el que además resultó herido su escolta, la misión expresó toda nuestra solidaridad a la familia del mandatario, sus amigos y la comunidad, no solo de Guachené, sino del norte del Cauca, donde otros hechos de violencia han afectado a la población civil en los últimos días. La MAP OEA acompaña a las comunidades del Cauca e insiste en el respeto a la vida, reiterando el llamado a que se investigue
investigue con prontitud este hecho y los otros sucedidos en los últimos días en el departamento. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.